Bueno, hoy tenemos una actividad compartida con el Instituto de Derecho Informático, Industrial y de la Tecnología, que lo preside el doctor Federico Jor, ¿así se dice? ¿Jor? Jor o Tejor, está perfecto. Jor. Eh, y que la verdad trae un tema bastante novedoso, que es la cuestión de la prueba digital. Nosotros particularmente lo queremos o lo vamos a ver desde el proceso de familia, pero en realidad creo que es común a todos los procesos y es algo que va surgiendo a medida que el avance tecnológico nos va alcanzando y que va generando modificaciones en las formas de probar determinadas cuestiones. Creo que básicamente hoy pensaba en lo que es la pericial caligráfica, digo, esto en breve va a ir quedando tan fuera de uso, ¿no? En relación a lo que la informática viene trayendo y probablemente algunas otras más. Así que el tema es muy interesante. Federico, para que lo conozcan, es especialista en Derecho y Seguridad Informática, es especialista también en Derecho Concursal y actualmente es el presidente del Instituto de Derecho Informático Industrial y de la Tecnología del Colegio de Abogados. Por eso decimos que es una actividad compartida entre dos institutos. Te damos la bienvenida y te agradecemos mucho, Federico, que hayas aceptado la invitación con un breve plazo de anticipación y que estés dispuesto a nutrirnos en un tema que para nosotros es bastante desconocido. Así que empezamos y a medida que veo que va subiendo más gente todavía para escuchar la charla. Adelante, Federico. Bueno, gracias Silvina, gracias Lorena por la invitación a ambas. Siempre es un gusto hacer eventos conjuntos con otros institutos porque se vuelve más nutrido lo que podemos conversar, ¿no? A veces tocamos temáticas tan variadas en el Instituto de Derecho Informático, que siempre decimos lo transversal que es, que pasamos de derecho societario a sucesorio, a familia, a penal, a laboral, más allá de las especializaciones propias del derecho informático que hace que el intercambio entre colegas nos nutra a todos y nos permita ver diferentes aristas, qué es lo que más se necesita en cada área en particular. La idea es, vamos a tener, por lo menos el segmento que voy a hablar yo, está pautado para hacerlo en 1 hora, nos queda 50 minutos más o menos hasta las 4:10 de la tarde. El espacio de preguntas, si bien puede haberlo después, todos los que quieran interrumpir, ir haciendo acotaciones o consultando sobre lo que hablemos, siéntanse en libertad de interrumpir el chat, interrumpir con el micrófono. No nos vayamos pasando de tema en tema porque después es más difícil retomar porque vamos a ver algunas cuestiones netamente técnicas. Así que con total libertad. La charla, yo preparé un pequeño material para ir acompañando de fondo, de modo que se sientan un poquito más acompañados a la medida de que voy hablando. ¿Por qué? Porque este evento, la prueba digital, solemos tocarlo en materia del instituto, hacemos algún evento siempre, por lo menos una vez al año. Este año vamos a hacer uno de forma quizás más intensiva o de contenido más avanzado de lo que tocamos años anteriores, que ya hicimos 3. Y la idea es, parte de ese material que ya lo hemos utilizado, hoy verlo de forma aplicada a los procesos de familia, si bien hay mucho en común prácticamente con cualquier otro tipo de proceso civil y comercial. ¿Sí? Vamos a, para no ir demorando, yo algunos temas los voy a ir pasando de forma más rápida que otros, y nos vamos a ir deteniendo en algunos importantes. Primero principal, siempre, el trasfondo jurídico, porque vamos a hablar de prueba electrónica, vamos a hablar de prueba digital, pero es fundamental entender primero la forma y prueba de los actos jurídicos que pueden ser celebrados, teniendo en consideración los factores electrónicos de por medio, es decir, todo aquello que en la modernidad nos está implicando salir del mundo analógico en el que estábamos y entrar en un mundo más digital, ¿sí? Para ello ya, si bien en el Código Velezano había algunos elementos que nos podían servir de base, el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia en el año 2015, contempla claramente algunos artículos que nos dan la noción que todos los actos jurídicos que se celebran de forma electrónica tienen plena validez. Después será un tema, ya veremos, de prueba. También hay una cuestión procesal de por medio.
Sí, hay 6 ejes temáticos que vemos acá, 5 del Código Civil y Comercial. El primero de ellos es el 284, cuando habla de libertad de formas. Y todo lo que vamos a hablar tiene que ver con acto jurídico, después obviamente vamos a ir enhebrándolo junto a las cuestiones probatorias. Primero y principal, cuando hablamos de acto jurídico, el 284, como les decía, habla de la posibilidad de elegir libremente entre las partes las formas que estimen convenientes para exteriorizar la voluntad, lo cual esa libertad nos permite, por primera consideración, la utilización de un medio electrónico, es decir, no hay una forma aceptada específica por la cual tengamos que hacer un acto jurídico, o que las partes puedan obligarse, o que puedan exteriorizar su voluntad, sino que hay libertad de formas. Nada implica, como ven en el 286, cuando habla de expresión escrita, que, ahí está subrayado, está bien marcado, que pueda hacerse la expresión escrita a través de cualquier tipo de soporte, constar en cualquier tipo de soporte, es decir, esa expresión de voluntad, esa manifestación de voluntad, puede hacerse incluso en un soporte electrónico cuando, y la ley lo especifica muy claro, la lectura exija medios técnicos. ¿Qué significa? Que un documento en un archivo de computadora puede cumplir y puede suplir la vieja exigencia de expresión escrita en un papel, y la libertad de formas nos permite que esta expresión escrita electrónica lo hagamos como nosotros mejor querramos, no necesariamente en el concepto clásico de me estoy obligando en algo que tiene un formato de un convenio, en un formato de un contrato. Una obligación puede quedar plasmada en un mensaje de WhatsApp. Piensen en eso, no necesariamente en la clasificación que hacemos los abogados de cómo es una obligación entre partes, con definiciones, con antecedentes, con cláusulas. Puede ser mucho más amplio y sencillo. Tercer punto, instrumentos privados no firmados, artículo 287 del Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo? Que los instrumentos particulares pueden o no estar firmados. Si están firmados se llaman instrumentos privados, si no lo están se llaman instrumentos particulares no firmados. ¿Qué entra dentro de esta categoría? Todos los electrónicos que estamos viendo, de cualquier índole, registros visuales, auditivos, de cosas hechos, sin importar el medio empleado, para registrar la palabra y la información. ¿Qué significa? Que cualquier tipo de documento, ahora vemos no solamente un texto que se requiere un medio técnico para poder ser leído, como vimos previamente, para exteriorizar la voluntad y cumplir el requisito de escritura, sino que pueden haber instrumentos particulares en un registro visual o auditivo, ahora sí, no un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio de WhatsApp con contenido obligacional para las partes. ¿Y qué dice el 288? Que la firma prueba la autoría, es la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. En los instrumentos electrónicos, dice nuestra ley, nuestro Código Civil y Comercial, el requisito de la firma queda satisfecho si se usa una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del documento. Acá tenemos un pequeño problema. La ley, la norma del Código Civil y Comercial solamente contempló la firma digital. No es lo mismo, y ya vamos a ver, firma digital que firma electrónica. Vamos a hacer una diferenciación inicial. Firma digital es aquella que los abogados hoy en día estamos en camino a obtener todos para litigar ante el tribunal, para presentar nuestros escritos. Esa firma digital tiene la misma validez y con mayores beneficios que la firma hológrafa. La firma electrónica, si bien tiene validez, ahora vamos a ver en razón de la ley de firma digital, no tiene los mismos beneficios y no tiene las mismas consecuencias de firmar con una firma digital. El artículo 288 solamente habla de firma digital, es decir, el requisito de firma solo queda satisfecho con el uso de firma digital según el Código Civil y Comercial, lo cual queda en contraposición a lo que marca la ley de firma digital. Pero, a mi entender, y como se está entendiendo también en la totalidad de la doctrina, no hay casos realmente que consideren de forma seria que la firma electrónica haya dejado de existir en razón de la vigencia de una ley especial frente a la ley general, que es el código de fondo. Sigue vigente la posibilidad de utilizar la firma electrónica en contraposición a la propia letra del 288, es decir, no hay necesariamente una derogación de la firma electrónica, sino simplemente una integración de este artículo con las habilitaciones que hace la ley de firma digital. Luego, acá menciono el 318 del Código Civil y Comercial a los efectos
Hay un micrófono abierto, ahí lo voy a cerrar de alguien, ahí está. El 318, cuando habla de correspondencia, ¿por qué lo menciono? Porque el tema de la correspondencia es fundamental a los efectos de entender cómo el Código Civil y Comercial establece la regulación de qué tipo de correspondencia puede ser utilizada. ¿Por qué? Porque el 318 nos marca que se puede presentar como prueba por el destinatario, pero no aquella que es confidencial sin consentimiento del remitente, siempre entre partes. Y cuando se trata de un tercero, se puede valer de la correspondencia sin asentimiento del destinatario, no pueden valerse, perdón, sin asentimiento del destinatario y también del remitente en caso de ser confidencial. Con lo cual es relevante al momento de ofrecer el equivalente a la correspondencia, que puede ser un correo electrónico, puede ser una conversación de WhatsApp, entre partes, incluso entre ajenos al proceso, dentro de la etapa probatoria de un proceso judicial. También importante al efecto de saber cómo uno puede negarse a algún elemento de prueba en este sentido. Más allá de eso, hagamos la aclaración que sí, usualmente por la amplitud probatoria, la cuestión de correos electrónicos suele considerarse la aceptación, pero el artículo lo tiene en vistas. Finalmente, 319 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia respecto del valor probatorio de los instrumentos particulares, que es lo que hablamos previamente respecto de aquellos firmados y no firmados. ¿Qué dice? Que el juez tiene que apreciar los instrumentos particulares, el valor probatorio de esos instrumentos, en razón de varias pautas: congruencia entre lo sucedido y lo narrado, la precisión y claridad técnica, los usos y prácticas del tráfico, relaciones procedentes y confiabilidad de los soportes utilizados y procedimientos técnicos que se aplican. ¿Qué implica el fin de este artículo? Que nuestro Código Procesal establece que según qué tan confiables son los soportes donde vamos a tener la prueba digital y los procedimientos técnicos que hayamos utilizado o vayamos a utilizar al momento de la prueba para incorporarlos y para hacerlos valer, va a ser el valor relativo que el juez le dé a esa evidencia digital. Rápidamente, ley de firma digital. ¿Qué dice? Yo antes mencioné la existencia de esta ley a los efectos de unificarla o ampliar lo que el código dice en relación a la utilización de la firma. ¿Por qué? Porque la ley de firma digital establece el empleo de la firma electrónica y digital, es decir, de ambas, en todo el ámbito de la nación en las condiciones que establece la ley. ¿Qué es una firma digital? Ya lo sabemos todos, o lo deberíamos saber en razón de ser titulares de tokens para firmar digitalmente ante el Poder Judicial de la provincia, como una alternativa que dio la Corte a los efectos de identificarnos como letrados. Tiene que ver con la utilización de un procedimiento matemático, con información de exclusivo conocimiento del firmante. Esa información de exclusivo conocimiento es la llave privada que está dentro del token que cada uno de nosotros tenemos. Susceptible de verificación por terceras partes, esa es la llave pública que queda de forma abierta, disponible en el momento que generamos nuestro certificado ante la entidad certificante, que nos permite identificarnos y detectar cualquier alteración del documento, porque el documento se valida la integridad del mismo cuando se valida la firma, con posterioridad al momento de haber sido firmado. ¿Qué es importante de esto? Nos vamos a encontrar con muy pocos elementos de prueba que tengan firma digital. El 99% van a ser aquellos que tienen firma electrónica, que están contemplados en el artículo 5. ¿Qué dice la ley? Dice que la firma electrónica es aquella que está asociada, integrada de algún modo, de forma lógica, a otros elementos electrónicos que son utilizados como medio de identificación, pero que carecen de los requisitos legales para ser considerados firma digital. Importante de esto es que, a diferencia de la firma digital, que tiene ciertas presunciones, la firma electrónica, en el caso de ser desconocida, corresponde a quien le invoca a acreditar la validez de la firma electrónica. ¿Sí? En el caso de la firma digital no, porque las presunciones son de autoría, son de no repudio, son de integridad del documento. Por ende, cuando hay una firma digital, la presunción es a favor de la existencia y validez de esa firma. Mención legal, Ley 25.326, protección de datos personales. Importante, el artículo 10 marca el deber de confidencialidad y el secreto profesional del responsable de la base de datos de guardar secretos sobre los datos allí incluidos. ¿Qué significa? Que en todos los casos, cuando estemos hablando de prueba digital y haya que solicitar información a algún proveedor a su base de datos, llámese, por ejemplo, una empresa de telefonía, para pedir registros en sus bases respecto de llamadas, tiene que el juez, por resolución judicial, relevarlo del secreto. Caso contrario,
los titulares de las bases de datos pueden y deben en realidad negarse a otorgar información para el proceso o a cualquiera de las partes sin que un juez lo habilite en razón del artículo 10 de esta ley. Importante saberlo para el momento que vamos a oficiar a cualquier tipo de ente, ya sea una empresa de telefonía, una empresa de proveedora de internet o similar, que cuente con una base de datos de información, para evitar también que nos rechacen el oficio y eventualmente nos corran los plazos o que tengamos que reiterar en ese sentido ya con una resolución judicial. Pero ahora bien, entrando bien en temática, ¿dónde hay pruebas digitales? Bueno, pruebas digitales hay en absolutamente todos lados. Nos vamos a encontrar y cada vez más. Cuando comenzamos, yo recuerdo cuando empezamos con estas charlas sobre la evidencia y la prueba digital, la utilización de los medios era mucho más escaso. Probablemente no solamente por una cuestión natural con el paso de los años, sino también con la pandemia, el hecho de haber estado todos encerrados y que el único medio de comunicación haya sido Internet y los celulares que se conectan a Internet, y las tablets, y los televisores, y las computadoras, haya hecho una suerte de catalizador donde hoy en día prácticamente todos vamos por algún lado a través de Internet a realizar actos jurídicos o que tienen relevancia a los efectos probatorios. Vean que antes íbamos al banco, hacíamos la cola, esperábamos, sacamos números. Hoy en día la gente opera por home banking en su prácticamente totalidad de operaciones. A nadie se le ocurre hoy en día lo que era el funcionamiento de una entidad bancaria hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás. Hemos cambiado costumbres, de las cuestiones más sencillas a las más complejas, ¿no? Piensen hasta en el menú de los restaurantes. ¿Cuándo es la última vez que tuvieron un menú impreso en mano? Bueno, sí, vamos cambiando en todo. Hoy en día los menús están en Internet. No es cuestión de familia, pero piensen, por ejemplo, cualquier tipo de discusión respecto de los elementos allí insertos. En fin, vamos a un mundo donde todo lo digital va a ser preponderante y si ya no estamos allí. Pero bueno, vamos a casos concretos. Yo hoy voy a tomar... hay una pregunta a Silvina en el chat, si la firma digital que usamos los abogados, si se puede firmar una cédula que será enviada en formato tradicional, ¿puede ser firmada digitalmente? No, solamente se puede firmar de forma digital un documento electrónico. No hay posibilidad de mezclar elementos en formato papel con elementos en formato electrónico. ¿Por qué? Porque la firma digital es un componente electrónico que se añade al archivo, es decir, a un elemento de software, a un PDF, por nombrar un ejemplo. Cuando eso lo imprimimos y lo volvemos papel, la firma digital deja de existir. No existe, va a seguir estando en el PDF, pero el documento, y ahora vamos a hablar la importancia de eso, el documento impreso es una representación del verdadero documento, no es el documento en sí. Entonces la firma digital no puede salir y no existe fuera del ámbito digital. Cuando lo imprimimos no existe más esa firma. Lo cual también es importante de saber que es una pregunta común. Perdón, Federico, ¿sabés por qué sí. te lo pregunté? Porque ha habido, he escuchado gente quejarse porque no le han diligenciado cédulas en la oficina de notificaciones por estar firmadas digitalmente. Y uno más o menos lo deduce sin mucho criterio, simplemente por deducción, que si es formato papel hay que firmarlo como siempre, pero sé que están rechazando, o sea, directamente no diligenciando las cédulas que vienen con firma digital. Por eso era una pregunta que creo que les va a servir a muchos. No, está perfecta la aclaración y de hecho es un error técnico por parte de quien quiera diligenciar una cédula en formato papel impresa que tenía firma digital porque claramente no está firmada, está bien rechazada por la oficina. Vamos a intentar entrar en alguna temática puntual específica. No voy a tocar todas las posibilidades de prueba digital porque no nos daría el día, pero sí voy a tratar, y para que me puedan seguir, vamos a hacer una suerte de ejemplo de laboratorio de un caso testigo donde vamos a ir viendo diferentes elementos donde podríamos llegar a encontrar eventualmente prueba o diferentes tipos de datos que eventualmente podrían terminar en un proceso judicial, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Cuando yo hablo de Internet, y acá menciono dominios, hablo de páginas web, redes sociales, archivos en la nube, emails, correo electrónico, estoy hablando simplemente de algunos elementos clásicos que, bueno, ya vamos a ver también lo que tiene que ver con celulares y demás, con WhatsApp y otras
otros métodos de comunicación, cómo pueden ser ubicados datos. Muchas veces hay datos que uno no sabe que existen y que en realidad están, o que no sabe cómo oficiar o no sabe a dónde dirigirse, y que es importante tener esa idea en la cabeza para poder encauzar correctamente la parte probatoria, ¿no? Vamos bueno, acá, por ejemplo, yo hablé de Internet también. Registros de dispositivos. Antes hablé de ISP, de telefónicas. ISP son proveedores de servicios de Internet. Routers y hardware y software de las partes. ¿Qué significa routers? Por ejemplo, son los dispositivos que nos conectan al exterior de nuestras casas. Esos guardan registro de conexiones. Según el tipo de dispositivo, algunos sí, otros no, algunos por mayor tiempo, otros por menor. Hardware y software me refiero básicamente a la computadora de alguna de las partes, el celular de alguna de las partes, su tablet, hasta el televisor. Hoy en día tenemos televisores inteligentes que tienen información en sus registros que pueden ser de relevancia para una causa. Por ejemplo, si una persona lo activó, se lo vio con su cuenta o ingresó a, no sé, a YouTube con su cuenta personal en algún momento para identificar si una persona estuvo en tal o cual lugar o si hizo tal actividad o no la hizo. En fin, es prácticamente imposible de detallar todos los lugares de los cuales dejamos rastros digitales de forma diaria y que no terminamos de darnos cuenta. Ahora bien, ¿cuándo hay que probar? Estamos acostumbrados a que la prueba se empieza a desarrollar en la etapa oportuna, en el proceso, se provee, se empieza a diligenciar oficios. Ahora bien, la prueba digital no tiene las mismas características que una prueba tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos riesgos. Hay riesgos de eliminación de archivos, hay riesgo de sobreescritura de registros. Los registros son temporales usualmente, no en todos lados se guardan de forma perpetua. Entonces, esperar 5 años para pedirle a una empresa de Internet que me diga si una persona se conectó o quién es el IP para rastrearlo y ver si es quien yo digo, probablemente si esperamos ese lapso de tiempo no exista más la prueba, la evidencia, ¿sí? Y también se puede perder o se puede romper el hardware donde vaya a estar alojada la evidencia digital, con lo cual se nos rompe un celular que queremos ofrecer como prueba y se acabó la historia. Entonces, ¿cuándo probar? Primero hay que tener en consideración el peligro en la demora en todos los casos. Cuando hablamos de prueba digital estamos hablando de una prueba que no es del todo confiable a lo largo del transcurso del tiempo. Entonces decimos, ¿cómo probar? Ya que estamos viendo que la prueba es endeble en cuanto a su estabilidad temporal, ¿cómo vamos a probar? Bueno, primero y principal, siempre tenemos la posibilidad de una constatación notarial. Ahora bien, ¿es una constatación notarial tradicional? No. Si yo voy a un escribano y le digo, constáteme este correo electrónico, y el escribano simplemente entra a la cuenta de correo, me imprime el correo y lo acompaña al acta, ese correo no va a tener ningún tipo de validez. ¿Por qué? Porque el escribano no puede dar fe simplemente de lo que él está viendo, sino que tiene que hacerse un procedimiento técnico para detallar a dónde se ingresó, cómo se ingresó, qué se extrajo, si ese correo tiene algún tipo de información para el día de mañana someterlo a una pericial que me permita asegurarme que el correo no era falso, que provenía de donde decía proveer, o el provenir, o que se envió a quien uno decía, y que los datos que ya vamos a ver que no están a la vista en el correo, por ejemplo, vamos a tomar el caso del correo, no están a la vista, pero que son información técnica que nos permite saber si ese correo es auténtico. Hay que saber exactamente cómo extraerlo, cómo ofrecerlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana es muy sencillo nulificar un elemento de prueba electrónica que fue mal ofrecido o sin los resguardos mínimos que llegar a esa etapa con los elementos de forma correcta. Entonces, constatación notarial, primer punto, sí, es una posibilidad siempre para asegurarnos frente a lo efímero de la prueba digital, pero siguiendo procedimientos claros y teniendo en claro cómo lo estamos trabajando, teniendo en cuenta protocolos y las diferentes exigencias para el día de mañana poder contrastarlo con una pericial informática. Luego, aseguramiento de pruebas, sin lugar a dudas, cuando hay posibilidad de solicitar un aseguramiento adelantado de evidencia, creo que el caso de la prueba digital es el caso paradigmático, ¿no? Donde tendría que asegurarse todo tipo de evidencia, sin necesidad de estar haciendo una prueba adelantada, porque en principio no lo sería. Porque hay argumentos de sobra para así requerirlo. Y luego terceros de confianza. ¿Qué son terceros de confianza? Son usualmente empresas que brindan servicios para asegurar contenidos que son ajenos a las partes y nos permiten, en mayor o menor medida,
dejar resguardado algún tipo de elemento, una suerte de constatación notarial atenuada, con algún tipo de solución técnica que va a implicar, obviamente, algún tipo de discusión futura en un proceso judicial sobre la validez o no de la utilización de estos servicios de terceros, pero que no deja de ser una opción a considerar para ahora o el futuro. Ahora bien, la pregunta de rigor, ¿qué probar? ¿Qué es lo que vamos a probar? Bueno, vamos a tomar un caso, ¿sí? Vamos a imaginar una situación con dos personas X, ¿sí? Vamos a adaptarlo a una realidad de derecho de familia donde hay una pareja con un conflicto que termina en nuestros tribunales. Tenemos dos partes y vamos a analizar un caso. ¿Qué elementos podemos llegar a encontrar? Pensemos lo siguiente, diferentes tipos de prueba digital, de elementos de evidencia electrónica que podemos llegar a ofrecer o que nos podemos llegar a encontrar. Publicaciones web, es decir, cualquier tipo de contenido que podemos ingresar por un navegador en Internet. Fotografías digitales, obviamente. Ubicación de GPS, es decir, geolocalizaciones. Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas. Bueno, yo acá menciono planos en la nube, pero en general cualquier tipo de archivo que esté alojado en la nube, no solamente en el hardware, como hablamos, que pueda estar en la computadora nuestra o en la computadora de la contraparte, y redes sociales. Estos son quizás algunos pocos elementos que voy a mencionar ahora y que vamos a detallar qué es lo que podemos encontrar en cada uno de ellos, y van a ver algunos datos curiosos, y que independientemente de eso puede haber toda una serie de elementos, de otros tipos de prueba. No va a estar limitado a esto, pero sí vamos a tratar de, aunque sea, detallar estos iniciales. Federico, te interrumpo un segundito porque en esta cuestión quería consultarte que a veces a nosotros en las cuestiones de familias suelen darnos muchos, porque bueno, las situaciones de despechos entre estas cuestiones de las separaciones cuando se dan, es común las publicaciones en el Face o en plataformas en donde hay ventas de cosas, entonces uno ve que tal vez la ex o el ex le está vendiendo cosas que quedaron en la casa y demás. Y muchas de esas situaciones se dan por Face, por perfiles de Face, que no son los usados por los nombres específicamente de esa persona, pero uno sabe que es esa persona. Cuando uno hace la medida de aseguramiento que se da en la competencia federal, estando Facebook del otro lado, usualmente suelen rechazarla atento a las cuestiones que tienen que ver con la privacidad, la preservación del derecho de identidad y todo lo demás. Entonces quería saber cómo eso se puede viabilizar a los fines de poder probar, en este caso, que esta persona que está publicando en el Face, ya sea situaciones de despechos puntuales, que no lo menciona el otro, pero uno sabe que se refiere a ese otro, o que vende cosas personales de esta persona, de este cliente, que esa persona del Face es exactamente igual al ex. Es decir, ¿cómo podemos nosotros probar eso y que sea aceptado para que se nos informe? Que creo que es el IP o algo por el estilo que uno tiene que pedir para que esa cuenta de perfil podamos establecer que es la misma persona, que se trata de la misma persona y que simplemente se cambió el nombre, ¿no es cierto? Bueno, a ver, es una interesantísima pregunta y vamos a ir desarrollando ese contenido a lo largo de los próximos minutos. Sí, un adelanto a ese punto. Todo depende de cómo lo vayamos a plantear. Si lo vamos a hacer simplemente como un aseguramiento contra Facebook, obviamente que vamos a terminar en el federal porque estamos hablando de cuestiones relativas a redes interprovinciales, con lo cual es competencia federal originaria, pero con independencia de eso, si alternamos con otro tipo de estrategias, llámese por ejemplo el asegurar esos elementos de forma privada o dentro del marco de un proceso de familia en el juzgado, en los tribunales provinciales, y luego ellos son simplemente oficios que requerimos información a las diferentes entidades, por ejemplo Facebook, va a seguir estando dentro del marco del proceso ordinario en el juzgado provincial,
Y si cumplimos con los diferentes requisitos de resolución para el relevo de la confidencialidad de la Ley de Protección de Datos Personales y se solicita a Facebook esa información y demás, deberían poder, no ya como parte, claro, no ya como parte, donde son contraparte en un proceso de un aseguramiento, donde ellos ejercen una defensa férrea de su información, sino como un tercero donde se le solicita información en razón de una orden judicial, solicitarlo en ese sentido, siempre con las aclaraciones respecto del relevo a la Ley de Protección de Datos Personales. Desde ya. La estrategia siempre va a depender del profesional, pero quizás cuando ya tenemos asegurado determinados elementos de prueba, bien asegurados, no alcanza simplemente con una captura de acá está el armario o el televisor que estaba en la casa de familia que lo está vendiendo, no alcanza con eso, sino con un procedimiento detallado donde vamos a asegurarnos de algunos elementos que nos permitan luego identificar al usuario de forma única, no solamente con su nombre identificatorio, sino con un código único de identificación. Ahora lo vamos a ver, para después pedirle el dato correcto a Facebook, porque no alcanza Facebook decirle, necesito que me identifiques a la persona con este nombre. Necesitamos datos concretos, técnicos, para luego solicitar la información. Ahora lo vamos a ver. Bárbaro, gracias. Avanzando sobre elementos. Vamos a, por ejemplo, el primer punto, publicaciones web. Muy similar, por ejemplo, a lo que estaba mencionando recién Lorena. Imaginemos el caso donde el conflicto se da por ejemplo, la casa familiar está a nombre de uno de ellos, hay una discusión respecto de la venta, uno de ellos lo quiere publicar, lo vende, y estamos requiriendo necesitar llegar a algún tipo de información, por ejemplo, para hacer... pensemos cualquier supuesto, ¿no? Discutir que en realidad el precio de venta fue muy superior y que en realidad esa venta fue un porcentaje, no se hizo de forma oficial y queremos como un elemento adicional ofertar o ofrecer dentro de la etapa probatoria la publicación en algún portal de especialización inmobiliaria de la casa o del inmueble de que se trata o lo que fuere. Vamos a un ejemplo claro, por ejemplo, de publicación web. Hay que saber a quién pedir y cómo pedir. ¿A quién le voy a oficiar? ¿Lo voy a mandar simplemente a Zonaprop? ¿Dónde lo voy a rastrear? ¿Lo voy a mandar un correo electrónico? ¿Cómo lo pido? ¿Qué hago? Bueno, primer punto. Siempre ir a los términos y condiciones de las páginas. ¿Por qué? Porque las condiciones contractuales nos van a establecer de forma prácticamente habitual o de forma usual los datos de quién es el titular del sitio, quién presta el servicio del sitio y por ende quién es el responsable de los datos allí contenidos y a quién nos vamos a tener que dirigir. Acá vemos el caso, por ejemplo, de Zonaprop, donde vemos que la empresa, vemos debajo de todo, se llama Navent y ¿quién es el titular de Navent? Dritco S.A.U., con quit y con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ya tenemos elementos dentro de la propia terminología o del condicionamiento del uso del sitio web para saber a quién dirigirle nuestro oficio. ¿Qué pasa cuando? Bueno, y obviamente tenemos todos los tipos de datos en el dominio. Acá ven, por ejemplo, que es zonaprop.com.ar. ¿Qué pasa cuando no tienen términos y condiciones y hay información en una página? Bueno, tenemos que averiguar primero quién es el titular del nombre de dominio. Por ejemplo, el .com.ar, la información se rastrea en NIC Argentina. ¿Quién es NIC Argentina? Es el ente nacional que está encargado de la registración de todos los nombres de dominio, .com.ar, .org.ar, .gov.ar, edu.ar, .ar solo. Todas las denominaciones del countrycode.ar dependen de NIC Argentina. Y allí hay un registro de quiénes son titulares de esos dominios. Por ende, cuando no hay términos y condiciones de uso aplicables a un sitio y que podamos extraer información de quién solicitarle, una posibilidad clara es rastrear quién es el titular del nombre de dominio. Vamos a la publicación. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de una publicación X, donde las partes puedan estar en discordia y tengamos que ofrecerlo dentro del proceso. ¿Qué hay importante acá? ¿Qué vemos importante? No alcanza simplemente con la extracción de la copia de la impresión, digamos, de esta publicación web. No sirve. Vean que lo importante es, por ejemplo, tener la URL. ¿Qué es la URL? La dirección web que figura arriba. La dirección correcta del sitio en la barra de búsqueda o en la barra de direcciones que nos va a permitir identificar esta publicación concreta.
¿Por qué? Porque el día de mañana nos permite contrastarlo con un oficio que se solicita a SONAPROC, en este caso, nos permite contrastarlo con archivos en Internet. En Internet se suele indexar contenido de forma permanente y existen posibilidades no solamente de asegurar esos elementos hoy, solicitar a algún sitio, algún buscador de indexado que archive de forma perpetua esa página. Por ejemplo, archive.org permite hacer una función donde uno pone una dirección web, por ejemplo esta, solicita que se indexe y va a quedar una copia de esa página para el futuro salvada. Y esa página nos va a permitir, como tercero de confianza, decirle al juez, mire que hoy en día esta página no está, pero en este momento archive.org capturó este sitio y por ende acá puede asegurarse que existió y que tenía este contenido. Acá tenemos un montón de datos. Tenemos datos, valores de venta que la persona está ofertando. Tenemos eventualmente diferentes tipos de información a la cual podemos acudir y podemos solicitar la incorporación al proceso, pero lo importante es saber cómo. Entonces, ¿vamos a imprimir una captura de esta pantalla y lo vamos a incorporar? No, no sirve de nada. Eso no sirve porque el día de mañana es fácilmente demostrable que no es esa prueba, no es íntegra, y esto yo lo puedo haber hecho en Paint en Windows, y esa prueba se cae. Bueno, acá vemos información, obviamente también podemos sacarlo a través del quit con la información fiscal, en fin, esto es bastante sencillo. Ahora bien, ¿qué vamos a pedir en el oficio? ¿Qué hay que solicitar? Primero principal, titularidad del anunciante, es decir, quién está detrás, quién registró con qué datos. A veces, obviamente, no se pide que la registración del usuario sea con documento de identidad, pero sí puede existir algún tipo de dato de interés, como por ejemplo, email y datos de contacto de la persona. Entonces podemos solicitar que junto con la información de titularidad de la publicación en Internet nos indique los datos de contacto. ¿Por qué? Porque nos abre las puertas a otras búsquedas. Una vez que tenemos una dirección de correo y tenemos datos de contacto, principalmente la dirección de correo, nos permite que el día de mañana vayamos a ofrecer una prueba ampliatoria donde solicitemos al titular del servicio de correo donde está alojado, llámese Hotmail, Gmail para Google, llámese cualquier proveedor local, Arnet, Fivertel o cualquier otro que cualquiera de las partes usen, ni hablar correos corporativos, lo cual ya nos permite identificar titulares, nos permite la posibilidad de solicitar no solamente los datos de la titularidad de cuenta de correo electrónico, sino mucho más importante, las direcciones de IP que se conectan a esa cuenta de correo, con lo cual podemos empezar a vincular, aún, y esto respondiendo a la pregunta de Lorena, podemos empezar a vincular titularidad de conexiones IP que pueden estar a nombre de una cuenta particular, un servicio de Internet de una persona determinada, a conexiones que se han hecho para acceder a un correo electrónico que fue utilizado para registrarse en un servicio. Entonces, vean cómo empieza a hacerse una cadena de elementos probatorios digitales de un dato falso, que puede ser una publicación con un nombre NN, nos permite llegar hasta un dato verdadero, como puede ser la titularidad de un servicio de Internet utilizado para ingresar una cuenta de correo electrónica que se usó para registrarse en ese servicio. ¿Sí? Por eso puse IP, contactos. También es importante, por ejemplo, las publicaciones, saber quiénes se han contactado, quiénes han solicitado más información de la publicación. Nos puede servir para el día de mañana rastrear la operatoria completa que se ha hecho con ese inmueble. Y siempre importante justificar ante el juez la solicitud del relevo de secreto de la Ley de Protección de Datos Personales. Vamos a otro caso interesante, fotografías. Las fotografías tienen un montón de información que es relevante, no solamente el contenido, es decir, no solamente la imagen gráfica es de importancia, sino que hay que tener en cuenta todo el curso del circuito de transmisión de esa fotografía. ¿Por dónde pasó? Pasó por WhatsApp, se llegó por mail, se descargó de Internet, pasó de una publicación web, se bajó de la nube de algún servicio de almacenamiento. Estaba en el poder del demandado, lo estoy solicitando, lo necesito requerir de un dispositivo que está en su poder, está en un dispositivo que está en mi poder. ¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a extraer? ¿Y cómo voy a validar esa información? ¿Qué datos me pueden llegar a servir respecto de la transmisión de esas fotografías? Por ejemplo, imaginemos el caso de una fotografía agraviante o de una amenaza o de algún tipo de situación que nos interese probar en el proceso. ¿Cómo vinculo la existencia de una fotografía o que se ha, llamémoslo, distribuido esa fotografía que puede ser perjudicial para una de las partes? ¿Cómo lo puedo probar y cómo puedo probar el origen? Bueno, el rastreo de las conexiones de IP y las conexiones
de los diferentes equipos celulares o las aplicaciones de comunicación móvil como WhatsApp. En ese sentido es fundamental el saber cómo ofrecerlo, saber qué información y a quién solicitarlo. Pero más allá de eso, dentro de cada archivo fotográfico, en realidad cada archivo técnico o documento electrónico, hay algo que se llama información extendida. ¿Qué es la información extendida? Son metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son datos que están añadidos a los archivos electrónicos que no están a la vista, pero que están dentro del propio archivo. Por ejemplo, miren esto. Aquí hay un archivo JPG y lo que ven al lado es la solicitud de información extendida de la imagen. Imaginemos que esto es una foto que a nosotros nos interesa. Ustedes no lo ven en la foto, pero dentro del archivo tenemos elementos como, por ejemplo, la geolocalización. Tenemos una ubicación con GPS. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, las fotos sacadas con celular tienen en su gran mayoría contenido de ubicación. ¿Qué significa? Que no solamente el día de mañana podemos ofrecer una prueba como una foto que se extrajo de un celular, sino que podemos decirle al juez de forma exacta dónde fue sacada esa foto. Imaginen las posibilidades cuando queremos especular respecto de la ubicación en razón de determinada fotografía como un elemento de prueba de dónde estaba cierta persona, dónde se sacó, o en qué momento fue sacada. La información del lugar y horario y equipo con el cual se utilizó, es decir, también me va a decir el tipo de celular, va a estar contenida de forma técnica dentro del archivo, y eso hay que saber que existe y que es una posibilidad de ofrecimiento. El problema está en saber ofrecerlo, saber que existe y saber cómo ofrecerlo, y cómo contrastarlo, ¿no? Luego, geolocalización. Hay algo importante. Hoy en día tenemos GPS en todos nuestros dispositivos. Teléfonos celulares, computadoras, relojes inteligentes, en nuestros autos. Por ejemplo, acá un caso paradigmático. OnStar, todos los vehículos Chevrolet que tienen el servicio de OnStar tienen un GPS incorporado y tienen un chip celular. Y OnStar, el usuario, lo sepa o no, lo solicite o no, lleva el registro de geolocalización del vehículo las 24 horas. ¿Qué significa? Que ustedes, si la contraparte tiene un vehículo, por ejemplo, un Chevrolet que tiene este servicio, pueden solicitarle a Chevrolet saber la ubicación de ese vehículo en un lapso de tiempo determinado. Y Chevrolet tiene esa información para aportarla. Imaginen la posibilidad de conocer la ubicación de una persona en determinado momento, en determinado día, como un elemento más, una presunción de prueba adicional. Bueno, eso, perdón que interrumpa, pero eso, por ejemplo, en el marco, para hablar entre los colegas que nos dedicamos a este fuero, en el tema de la violencia familiar con las medidas autosatisfactivas de prohibición de acercamiento, muchas veces es difícil poder probar si realmente hubo o no una desobediencia en estas medidas. Una de estas pruebas podría ser obviamente más que contundente, ¿no es cierto?, tanto en el civil como en la esfera penal. Bueno, justamente es de utilización muy práctica y muy clara. Es muy difícil de negar en el momento que tenemos esa información en mano. Pero mucho más allá, no tenemos que irnos solamente al auto. Todos nuestros celulares, salvo que expresamente lo vayamos a dar de baja, mantienen un registro permanente de la geolocalización del usuario. Y ese registro no solamente está en el celular, sino que en caso de generarse, si no se elimina voluntariamente, queda guardado en Internet en la nube. Por ejemplo, acá vemos un caso de Google. Todos los celulares con Android guardan un registro permanente de la actividad del usuario. Pero con actividad me refiero a algo muy amplio, no solamente la ubicación, cuánto tiempo pasó una persona en determinado lugar. Es tan inteligente el celular como para saber si estaba en un domicilio o en un local específico, y cómo se transportó ahí. Puede determinarlo en razón de la velocidad de movimiento del celular y la ubicación del mismo, sino que también permite acceder a eso vía Internet, es decir, vía un navegador web. Con lo cual, y en realidad hay muchos más datos, ¿no? Hay información que, a ver, yo se los puedo, para no volvernos paranoicos. El celular guarda registro incluso de qué aplicaciones abrimos, en qué horario abrimos la aplicación y cuánto tiempo estuvimos en una aplicación. Por ende, si una persona borró un mensaje de texto de WhatsApp y nosotros queremos ofrecerlo como prueba y nosotros tenemos el historial de actividades de Google de esa persona y tiene un celular con Android, podemos demostrar
que esa persona, si dijo, no, yo en realidad estaba durmiendo en ese horario, ese mensaje nunca podría haber sucedido, puedo demostrar que accedió a WhatsApp en ese rango horario. Con lo cual Claro, hay elementos Federico, incluso, sí. ¿y cómo y dónde pedimos, supongamos que estamos hablando del celular del tercero, que por supuesto no nos lo va a facilitar? ¿Cómo pedimos esa información que corresponde al celular de la contraparte, ¿no? Por lo general. O podría ocurrir, ¿no? Porque a veces uno lo puede pedir como en su propio beneficio, ese dato, pero si fuera que lo estamos pidiendo como contraparte, esos datos de Google y de la nube, ¿quién hace ese relevamiento? Primero, si estamos hablando de esfera penal, obviamente que lo primero que habría que hacer es solicitar el secuestro Sí, del celular. eso sería lo menos complicado, porque incluso con un allanamiento se llevan todos los chips, todo lo que encuentran, y la verdad me ha tocado ver que se hacen cosas maravillosas desde el estudio de un celular, ¿no? Incluso videos borrados en casos yo puntualmente en un tema de abuso sexual infantil, videos borrados que queda la primera toma como una foto, y que de repente sabés que el resto está borrado, pero ya te alcanza con esa primera foto que queda del video borrado. Pero suponiendo que estamos en la esfera civil, ¿no? Sí, lo que mencionás en realidad, lo que se ve que en ese caso ha quedado se llama thumbnail, es una miniatura de la imagen capturada, muy similar a lo que aparece en Google cuando se hace búsquedas de imágenes, que hay una gran discusión sobre derecho de autor sobre esas miniaturas. Es el gran tema, es muy difícil de eliminar por completo si uno no tiene los conocimientos técnicos, la información contenida en un elemento electrónico. Entonces, ahora, ¿cómo ofrecemos esto? Bueno, sí, obviamente que quien va a estar en poder de esta información va a ser, en este caso, Google, también puede ser Apple. Es un gran dilema y el cómo conseguir que nos habiliten el acceso o nos otorguen la información. Hay que solicitarlo bajo las excepciones de ley a Google para que lo conteste. Sí, vamos a adelantarnos. Google no les va a responder al primer intento, sí, acá tienen la información servida en bandeja, acá está el rastreo de la persona de tal fecha a tal fecha. Es un proceso arduo. Lo que yo digo es, la información existe y hay que saber a dónde pedirla y cómo. Más allá que podamos hacer, independientemente de eso, puede haber presunciones respecto del tercero, como por ejemplo, documentos en poder tercero que lo vamos a ofrecer como elemento probatorio y que ante la negativa de aportarlo pueda ser como una presunción en su contra. Toda una serie de factores que el día de mañana, en materia de estrategia judicial, hay que ver cómo lo hacemos jugar cuando hay rechazo o negativa de la otra parte a colaborar en el proceso. ¿Sí? Perfecto. Siguiendo un poquito con el tema de geolocalizaciones, ya que nos queda un montón. Bueno, por ejemplo, ahí ven un ejemplo de todas las ubicaciones en ruta que puede marcar Google respecto del celular de una persona. Como ven, hay toda una serie de datos importantes. Pregunta Vicky, por indicio, entonces, cuando hay negativa de la parte, bueno, sí, cuando uno ofrece documentación en poder de tercero, en realidad en poder de la contraparte, y la contraparte se niega o con evasivas no colabora en el ofrecimiento probatorio, en razón de las facultades del juez para la interpretación de los elementos de prueba, puede servir para dar como válidos los que aportamos nosotros. Es decir, si la otra parte niega que nosotros estamos aportando una conversación de WhatsApp y dice que no existió y ofrecemos como un elemento de prueba el documental de poder de tercero, el celular de la otra parte dice no lo tengo, se borró, se me rompió, obviamente que el juez en la apreciación de la prueba le va a dar mayor validez a lo que nosotros ofrecimos, aunque la contraparte lo esté negando y aunque la prueba debería estar en cabeza nuestra. Pero bueno, eso ya es más bien cuestión de estrategia judicial y no netamente informática. Siguiendo un poco con esta temática. Bueno, ¿dónde hay entonces geolocalización? Ya lo hablamos. Google Maps, iPhone Location, el History, en vehículos, GPS incorporado y servicios online. Vamos un poquito a WhatsApp, que es un tema habitual. Por ejemplo, acá tenemos una conversación entre las partes. ¿Cómo hacemos el procedimiento habitual o cómo deberíamos hacer el procedimiento para incorporar a un proceso judicial una conversación de WhatsApp? Primero, descripción para pericia. Si lo vamos a incorporar, no alcanza con la impresión, la captura de pantalla del chat, sino que deberíamos
hacer claramente un procedimiento para que el día de mañana un perito informático pueda repetir paso a paso, aunque no tengamos más el dispositivo en mano, y que permita convalidar que ello fue hecho de forma correcta, ¿sí? Control de dispositivo, es decir, información relativa al dispositivo físico que se va. Yo estoy hablando del procedimiento teniendo el dispositivo en mano, ¿no? Siempre pensando en que, por ejemplo, queremos aportar esa conversación de forma adelantada en un proceso ante una constatación notarial o algún otro tipo de aseguramiento. Control de dispositivo se refiere a que vamos a detallar al dispositivo de qué se trata, vamos a tener datos respecto a si el dispositivo está lo que se llama ruteado, es decir, si está alterado para poder acceder a modificar los archivos del sistema o no. Extracción del chat y de los datos, pero también de los metadatos de la información que está contenida dentro de la conversación, no solamente la transcripción o el envío al correo electrónico del contenido, sino de toda la información propia que sea relevante del chat. Es decir, la conversación es una conversación completa, no podemos extraer simplemente aquello que nos es relevante a nosotros, hay que aportarlo de forma íntegra. ¿Qué permite esto luego el día de mañana contrastarlo con el equipo y que la contraparte pueda hacer este control de legalidad de cómo aportamos la evidencia? Y más que importante, la captura de pantalla es totalmente irrelevante, ¿sí? Capturar la pantalla de una conversación de WhatsApp no tiene el menor de los sentidos y no es un elemento de prueba. Vamos a un correo electrónico. Yo antes les decía que el correo electrónico tiene algunas particularidades, que no alcanza con imprimir un correo y aportarlo. Bueno, lo que viene acá es la parte más importante del correo. Esto se llama encabezado, header. En el header hay un montón de datos técnicos que nos van a permitir asegurar el día de mañana que el correo provino de la dirección de correo que dice ser originaria y que provino del servidor correcto. ¿Por qué? Porque un correo por naturaleza es inseguro y con los años se fueron agregando algunos protocolos de seguridad para evitar que uno pueda hacerse pasar por alguien en un correo. Es muy sencillo mandar un correo diciendo que uno es quien no es. Entonces, el día de mañana es también muy sencillo nulificar un correo que simplemente fue aportado en su texto y no en sus elementos técnicos que fueron corroborados a los efectos de asegurar que el correo electrónico no era falso. Entonces, ¿vamos a aportar un correo? ¿Alcanza con imprimirlo e incorporarlo al proceso? No, no alcanza. Es relevante asegurar de forma correcta la extracción de los datos técnicos del encabezado del header para el día de mañana la contraparte no tenga la posibilidad de nulificar ese ofrecimiento. De vuelta, mensajes de texto, muy similar a lo que es WhatsApp. Descripción para pericia, control de dispositivo, extracción de chat y demás metadatos que permita el día de mañana hacer un contraste por la contraparte con el equipo o con los elementos que estén a disposición. La captura de pantalla es irrelevante y, acá sí importante, los mensajes de texto quedan en los registros de los proveedores de telefonía, con lo cual los SMS y los MMS, los mensajes multimedia, puede solicitarse al proveedor que nos informe si un número de teléfono determinado envió o recibió determinados mensajes y nos va a poder decir en el horario. Cuando uno pide incluso un registro de llamadas, la empresa de telefonía suele acompañar el detalle de mensajes, suele informar llamadas y mensajes de texto al mismo tiempo. Lo mismo con las llamadas en los celulares. Es sencillo determinarlo, esto lo podemos resolver más allá de extraer información del celular. La forma por excelencia de ofrecerlo en un procedimiento judicial es con el oficio del proveedor de servicio de telefonía. Archivos en la nube. Acá hay un tema fundamental. A veces los datos, y cada vez más, no están en nuestros celulares, no están en nuestras computadoras o en nuestras tablets, están alojados en la nube, están en Dropbox, están en OneDrive, están en Drive de Google, están en Apple mismo. Cualquiera de ellos contienen información que puede ser de importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen información que las partes quizás pueden no alterar en su contenido y sernos de utilidad, como por ejemplo que cuando accedemos o grabamos un archivo en algún proveedor de alojamiento de datos en la nube, como por ejemplo Dropbox, cada una de estas actividades tiene un registro de acceso con una fecha de tiempo y una dirección IP. ¿Qué significa? Que si la persona subió un contenido determinado a Internet, a un servicio en la nube, nosotros podemos solicitarle a estos proveedores datos concretos de quién accedió, desde qué dirección IP, en qué horario, en qué día,
y cuándo lo descargó, por ejemplo. Entonces, veamos la amplitud probatoria, que no solamente ahora tenemos la posibilidad de decir, bueno, hubo un allanamiento, se llevaron el celular, quiero la información que está ahí o la información que fue borrada, quiero ver qué pueden recuperar. Hoy en día tenemos que pensar de extraer información para los procesos judiciales que puedan estar alojados en servicios en la nube que pueden estar en la otra punta del mundo. Un tema interesantísimo, redes sociales. Hoy en día cada vez más se usan las redes sociales, a veces se usan de forma muy agraviante, o se usan de forma descuidada y permiten mostrar elementos que pueden servir de interés a las partes en un proceso porque dicen cosas que de otro modo no dirían. Y a veces es interesante certificar ese contenido. ¿Qué es importante acá? Primero y principal, cuando vamos a asegurar, por ejemplo, acá tomamos un caso de un tweet, no alcanza con el nombre de usuario. Lo importante es dos datos, lo que es el user ID y el post ID. ¿Qué significa? Cada usuario tiene un número único asignado, que es el número con el cual tenemos que pedirle a Twitter, en este caso, por ejemplo, la información de la cuenta, donde le vamos a pedir las direcciones IP, el correo electrónico a nombre de quien está registrado, vamos a pedir todos los elementos que ya hablamos. Y cuando pedimos o queremos identificar un post en particular, cuando hacemos clic en el horario debajo, nos va a llevar a un ID único de ese post, lo cual es el modo correcto de identificarlo. De vuelta, imprimir el tweet, por ejemplo, por llamarlo si fuera en Twitter, puede ser en Facebook, o puede ser en Instagram, o puede ser en cualquier otra red, e incorporar esa impresión al procedimiento es lo mismo que no hacer nada. No sirve en la medida que la otra parte tenga un mínimo conocimiento técnico de cómo atacar esa prueba. Si nadie la discute y la discute mal, obviamente que va a pasar de largo. Y no son pocos los casos que han pasado de largo. Ahora el problema está que en la medida que nos vayamos tecnificando más los abogados, hay que tener mayor consideración con cómo vamos a hacer el ofrecimiento para que esto no se nos caiga simplemente por una negligencia a la hora de saber cómo ofrecerlo. Resumen, ¿sí? Para tratar de ir cerrando estos pequeños puntos que hablamos en el poco tiempo que tenemos y sin entrar en demasiado detalle de cada una de las variantes probatorias, vimos que hay información y prueba digital en publicaciones web, en fotografías, que podemos extraer un montón de datos del archivo, no solamente la imagen gráfica que estamos viendo. Sabemos que hay geolocalización en un montón de elementos en Internet y en dispositivos que no los solemos aprovechar al máximo. Hay que saber también, cuando hablamos de geolocalización y de información de actividad de celulares, en que la rapidez es fundamental. ¿Por qué? Porque el usuario también puede eliminar esos datos. Ese contenido puede mandarse una solicitud de eliminación y desaparece. Entonces un poco se juega con el desconocimiento de la otra parte de estas posibilidades y también del factor tiempo, para no demorarlo. Si lo demoramos demasiado, esa información se va. Vimos mensajes de WhatsApp, como es el tema de la extracción y el ofrecimiento, qué datos es relevante. ¿Por qué hablábamos de control de dispositivo? Porque un celular puede modificarse para que un WhatsApp diga algo que en realidad no decía. Hoy no llegamos por tiempo, una razón lógica, pero en algunos eventos de prueba digital en el instituto hemos hecho pruebas en vivo de cómo se modifica una base de datos de WhatsApp para que una conversación diga algo falso. Imaginen acompañar ese celular con una conversación falsa a un juez y que pase por verdadero. Entonces, ¿cómo asegurarnos de ese contenido? ¿Cómo contrastarlo desde el lado de la contraparte? Mensaje de texto. Hay mucha gente que no sabe, ¿no?, hacer esto. Bueno, menos mal, sí. También una cuestión ética y no nos expliques en público. Pero siempre es bueno alertar y siempre es bueno mostrar para saber cómo hacer las cosas de forma correcta, más allá de qué lado de la vereda uno vaya a estar. Claro. Y obviamente la cuestión de oficios a empresas de telefonía, por los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, la constatación de redes sociales y demás. Valor probatorio de todo esto, la sumatoria va a estar dada en cómo nosotros eficazmente logramos llegar a esos elementos. Ya vimos que nuestra legislación habilita a que se celebren actos jurídicos a través de toda una serie de formas libres y sin mayores dificultades a través de medios electrónicos, y según cómo nosotros vamos a incorporarlos en el proceso judicial va a ser la modalidad a través de la cual el juez va a poder evaluar o no nuestra postura en el proceso y fallar en definitiva. ¿Sí? Del juego de todo lo que vimos hasta ahora, de la utilización de la firma electrónica, la firma digital, como vieron o habrán entendido hasta ahora,
la utilización, por ejemplo, de un usuario en Twitter para poner un mensaje, termina siendo una expresión escrita a través de la libertad de formas que fue firmado electrónicamente por una persona con su usuario, con lo cual nada impediría, por lo menos desde el aspecto técnico, en que haya un contenido obligacional en un tweet. Nada lo impide. Pero bueno, del juego de todo esto podría llegar a utilizarse estos elementos como para hacer valer a alguien una obligación generada de ese modo. Bueno, para tratar de respetar el horario, hasta acá llego. Bárbaro, Federico. La verdad es que nos dejas, a mí por lo menos, más preocupada que otras cosas, porque la verdad es que para nosotros es bastante común capturar, hacer capturas de celulares y mandar las conversaciones así como si nada, y por suerte hay poca gente que sabe sobre esto y queda. No sé con qué grado probatorio, porque tendríamos que analizarlo cómo lo valora el juez en una sentencia, a ese material como prueba, pero también sabemos que hay una realidad, que es lo que le mostramos al juez en algún lugar de su conciencia le queda. Y esto es bastante habitual en cuestiones de familia, en donde la prueba por lo general se recaba en un ámbito tan íntimo de la vida familiar que no es fácil, conseguirlo de otro modo, ¿no? Así que, bueno, es bastante más complejo. No me ha tocado el caso de que nadie niegue la prueba ofrecida, pero claramente podría estar ocurriendo, ¿no? Por lo que vos decís. Y en ese caso nos tendríamos que ver en esto de salir a buscar el soporte de la compañía de telefonía celular o lo que fuere, ¿no? El problema en las cuestiones de familia, y yo siempre es un tema que uno tiene que ponderar al momento de cuando cae un caso, es la inmediatez. Y yo creo que prácticamente todas las cuestiones que nos invaden en el estudio es todo para ayer. Entonces justamente este tema que yo te mencionaba a vos es porque suele darse, pero es moneda corriente, digamos, ¿no? Entonces, frente a esta cuestión de estar oficiando y demás, y sabemos que nuestros procesos, a pesar de las oralidades y la de digitalización y demás, implica un retroceso tan grande que muchas veces aquello que vos querías asegurar, obviamente en las cuestiones de familias al menos son invadidas por 20 situaciones más que se dan. Entonces queda a muchas veces como relegada y en el olvido. Al menos yo en muchas cuestiones lo que hago es la pericial o la informativa de esas pruebas, hacerla en forma subsidiaria, si es que hay algún desconocimiento por la otra parte, para poder darle mayor agilidad a las cuestiones netamente procesales, ¿no es cierto? Es decir, más allá de que uno tenga muchas ganas de probar, pero la inmediatez en los procesos de familia muchas veces nos impiden o nos invade con cosas nuevas que pasan constantemente a diario en la familia. Entonces es un problema muy, muy natural y muy común en los abogados que nos dedicamos a este fuero, en donde toda esta cuestión implica demasiado tiempo y es muy difícil manejarlo, muy difícil. Sí, ahí hay una cuestión, a ver, quizás respondiendo un poquito las dos opiniones que hubo, tanto el juego que hace el aseguramiento previo con una etapa quizás notarial correctamente hecha, con un procedimiento adecuado, donde podemos respetar las garantías legales y sabemos que nos va a servir, es decir, con el conocimiento, la estrategia legal de cómo lo vamos a utilizar el día de mañana, también nos permite tener una ventaja a la hora de llegar al proceso, no depender simplemente del ofrecimiento que tiene que ser proveído por el juez, el libramiento del oficio. Y En también eso la pandemia, tenés razón, sí, en eso tenés razón. Y también la pandemia ha traído algunas ventajas en este sentido. Antes lo que era el diligenciamiento de un oficio físico, por ejemplo a Facebook en Buenos Aires o cualquier otro tipo de proveedor, hoy en día la gran mayoría están aceptando el diligenciamiento por medio electrónico, con lo cual nos facilita el hecho de la comunicación. Vean un caso, por ejemplo, Instagram para materias relacionadas a abuso infantil o cuestiones, bueno, ya que exceden la cuestión de familia, pero que tienen que ver, por ejemplo, con terrorismo y violencia, permite, por ejemplo, directamente desde el correo electrónico de una cuenta oficial
de un juzgado o un fiscal la recepción a través de una plataforma web de un oficio, con lo cual le dan curso inmediato y responden con la información solicitada, con lo cual cada vez más estamos yendo también a una simplificación de procesos por parte de los privados en colaboración a la pata pública que nos va a facilitar la obtención de estos datos. ¿Por qué? Porque si bien en muchos casos se niegan porque requiere un trabajo extra, son horas hombre de las empresas, pero en definitiva saben que la utilización de sus plataformas implica una responsabilidad y que esa responsabilidad es ineludible. Eventualmente el hecho que un proceso se pierda porque no nos otorguen la información no puede quedar en el caso de no pude obtenerlo, sino que puede haber incluso una responsabilidad de las plataformas utilizadas por falta de colaboración o desobediencia de una orden judicial. Los casos de desobediencia, los jueces cada vez lo están sacando más hacia diferentes tipos de plataformas. Así que en definitiva, vamos camino a eso. Y estamos, quizás sí, un poquito con esto cierro, en consideración de que estamos ofreciendo de forma muy quizás todavía superficial la evidencia digital, o que lo estamos acompañando sin mayor procedimiento técnico detrás, y que funciona, y bueno, sí, pero la idea es, o por lo menos desde el Instituto de Derecho Informático tratamos de propugnar a que cada vez se haga con mayor precisión técnica. ¿Por qué? Porque en el momento que empiece una discusión más seria dentro de un proceso en aspectos formales respecto de cómo la prueba fue generada, nos vamos a encontrar en aprietos, ¿sí? Entonces, mejor prevenir que curar. Perfecto, la verdad muy claro, Federico, muy buen tema, da para seguir conversando mucho más, pero por lo menos nos ilustraste bastante de cuestiones que eran desconocidas para nosotros. Te agradecemos nuevamente la participación, gracias a la gente que se sumó del instituto al que presidís, otras ya son caras conocidas del Instituto de Familia, y seguimos trabajando en algún momento juntos para avanzar sobre estas cuestiones que son tan interesantes. Gracias a todos por haberse sumado. Gracias, Lore. No, gracias a Federico, fue brillante como siempre. Brillante, excelente. Bueno, nosotros nos vemos dentro de 2 jueves más o menos, con algún tema que ya se publicará. Gracias a todos. Gracias. Y nos estamos viendo. Gracias, Federico. Muy amable. Gracias muy a amable, ustedes. muy amable.